Hola, buenos días a todos quienes se están conectando. Vamos a dar unos 3 minutos para partir a las 11:05, bueno, horario Argentina, Chile, Uruguay. Hagan las cuentas quienes están -2, -3 por la diferencia horaria que tenemos en nuestro continente. Así que ya en breve iniciamos. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Soto, soy ingeniero de preventa regional para la marca BIM en licencias online. Eh, Hoy partimos con el segundo capítulo de los miércoles verdes que le llamamos nosotros, junto a mi compañero, colega y amigo Pablo Aguilar, él es preventa de Argentina. No nos va a poder acompañar en esta oportunidad, o quizás sí se logre sumar en algún momento, pero tenía ahí algunos topes de logísticos respecto a un viaje, justamente un viaje laboral. Así que, en honor al tiempo, ya quienes se conectaron oportunamente, vamos a partir. Bueno, lo primero es que hoy día vamos a hablar un poco de funcionalidades quizás clásicas, conocidas, pero que queremos reforzar el mensaje sobre cómo aporta esto a la eficiencia operativa, a la agilidad y algunas cosas que quizás para algunos parecen obvio, pero para otros no lo son tanto, y quienes conocen BIM probablemente les resulte un refresh. Para quienes están interiorizándose del producto BIM y de las funcionalidades, quizás les resulten novedosas. Lo importante es que son funcionalidades que están disponibles en el producto y que se pueden utilizar, como les digo, desde una perspectiva de carácter eficiente, operativo, donde nos va a significar menos energía para poder hacer cosas y más agilidad a la hora de
programar nuestro respaldo y habilitar este tipo de funciones. Bien, así que como lo venimos haciendo anteriormente, mensajes parroquiales, recuerden que nosotros tenemos un ebook que liberamos a principio de año que tiene las tendencias que se marcaron desde la perspectiva de tecnología y lo que viene o lo que venía durante este año en términos de cómo iban a ocurrir, qué cosas se estaban viendo en este escenario tecnológico, y obviamente que en el mismo ebook también recomendaciones basadas en nuestras ofertas de software y marcas que tenemos como representación. Bien, el documento siempre lo decimos, lo pueden corroborar en sesiones anteriores donde hablamos de que es un documento consultivo, les puede servir para ver, como les decía, las tendencias que ocurrieron durante el periodo anterior, el año anterior, y cómo estas se van a abordar desde la perspectiva de las soluciones. Así que no es necesario que se lo lean completo, sí les recomiendo que lo descarguen para que consulten en ciertos puntos tecnologías particulares y situaciones particulares que se pueden abordar en este contexto. Bien, también está el QR para que ustedes puedan ir a nuestro sitio de GoConnect, donde nosotros, junto con el equipo de preventa y nuestros equipos comerciales, ya hemos trabajado predefiniendo soluciones, hemos trabajado realizando la conceptualización de cross-selling entre marcas, así que ahí pueden conectarse, verificar, ver documentación, ver los complementos de qué certificaciones son las adecuadas para las tecnologías y las marcas que nosotros estamos hablando acá dentro de estas soluciones. Acá, en Pablo siempre le gusta llamar el potrero, esto es la cancha, esto es donde salimos a jugar, y yo lo reitero porque me parece bastante atractivo el concepto. Bien, así que de lleno vamos entonces. BIM Data Platform y BIM Data Cloud. Bien, vamos a hablar hoy día de las funcionalidades, vamos a pasar rápidamente estos slides, vamos a pasar a los conceptos más técnicos, pero no está de más mencionar que BIM Data Platform es una suite de software donde puedes encontrar distintas herramientas, funcionalidades, productos que van a permitirte respaldar todo tipo de cargas de trabajo hoy en día, máquinas virtuales en la nube, máquinas virtuales en on-prem, aplicaciones, software as a service, tales como Microsoft 365, pero desde la perspectiva del software y una implementación realizada por cada uno de nosotros o de cara a cada uno de nuestros clientes. Por otro lado está BIM Data Cloud, que es básicamente, como de una manera simple llamarlo, la nube de BIM. Bien, aquí vamos a encontrar una plataforma mantenida, administrada, soportada, instalada o implementada, como le quieran decir, por BIM, y hoy día con foco en en algunas funcionalidades que prontamente se irán sumando más. Por ejemplo, hoy allá tenemos BIM Data Cloud para Microsoft 365 en distintos sabores, y también BIM Data Cloud para Azure. También puedes proteger con BIM Data Cloud, Microsoft entra ID. Así que, y prontamente, como les decía, hay anuncios de liberación de nuevas funcionalidades. También está BIM Data Cloud para Vault, que básicamente Vault es un repositorio que se puede configurar y conectar directamente a cualquiera de las soluciones de BIM Data Platform. Esto es básicamente tener una implementación de BIM on-prem, y el BIM Data Cloud Vault nos va a permitir básicamente tener ese repositorio en la nube. Esto está basado en un hyperscaler, por lo tanto cumple con todos los requisitos de alta disponibilidad, performance y todo lo que tenga que ver con las capacidades elásticas de crecimiento, por ejemplo, específicamente hablando de Vault. Bien, entonces, BIM Data Platform, bien rápido, ya probablemente muchos lo conozcan, y nosotros lo venimos mencionando en las sesiones anteriores, pero lo que les decía, vamos a encontrar Backup and Recovery y Replication en la línea básica, Foundation, monitoreo y analítica adicional con el producto BIM One, y Recovery Orchestrator con BIM Disaster Recovery Orchestrator. Básicamente cada uno de estos niveles son el nivel Foundation, el nivel Advanced y el nivel Premium, respectivamente avanzando en los productos que se van incorporando. Y todo esto lo vamos a poder básicamente aplicar para proteger cargas de trabajo en nube, plataformas de virtualización, plataformas físicas, aplicaciones, que recuerden aquí en aplicaciones se produce un concepto de granularidad que es bastante atractivo en ciertas aplicaciones. Un ejemplo clásico que me gusta entregar siempre
es el de SQL Server, donde básicamente vas a poder restaurar granularmente con la adecuada y previa configuración, vas a poder respaldar granularmente procedimientos almacenados, vistas, tablas, datos dentro de tablas. Y el último pilar, el Software as a Service, que es básicamente proteger aplicaciones como Microsoft 365, que las mencionaba yo, que va a poder ser esta protección desde la perspectiva de el software on-prem implementado y conectado, integrado para respaldar Microsoft 365 o BIM Data Cloud, basado en el Software as a Service de BIM o la nube de BIM, como le quieran llamar, para proteger todas estas cargas de trabajo. Bien, entonces, rápidamente para ir avanzando, protección total de los datos y entornos híbridos, básicamente a través del Secure Backup, el Instant Recovery, soporte de tipo empresarial, datos seguros e inmutables, inmutabilidad en los repositorios que cumplan con este requisito. Recuerden, la característica de inmutabilidad es de los repositorios y BIM es capaz de integrarla sin ningún problema y obviamente gestionarla con los periodos de inmutabilidades que ustedes definan en sus jobs o en sus trabajos o políticas de respaldo. Bien, políticas automatizadas para aprobar, copias de seguridad y retención automatizada basada en estas mismas políticas. Bien, todo esto lo pueden hacer con Foundation. Después, si quieren tener mayor visibilidad, escaneo en línea y la detección y la visualización de estas incidencias de seguridad, por ejemplo, el descubrimiento, de cargas de trabajo dentro de una plataforma que se pueda monitorear con este producto que les mencionaba BIM-1, estamos hablando de ampliar la superficie o el concepto de respaldo y ir un poco más allá a esto de la visualización o la observabilidad. Bien, entonces vamos a poder hacer detección de malware y visualización de aquello en consolas o dashboard que van a estar integrados dentro de la plataforma, el descubrimiento del malware y alertas respecto a esto, y obviamente poder en el fondo hacer la verificación de respaldo, de seguridad, acceso no autorizado y todo esto va a poder ser alertado. Esto es BIM-1 complementado con BIM Backup and Replication y integrado, por ejemplo, con una plataforma de virtualización. Bien, entonces ahí estamos hablando de la parte de Advanced. Y obviamente que ya empezamos a hablar de Enterprise Resilience, que es básicamente agregar funcionalidades de recuperación ante desastres orquestadas principalmente, ¿bien? Entonces, pruebas automatizadas, documentación automatizada, una vez realizadas las pruebas, todas las evidencias de estas pruebas van a ir a dar a este documento, cumplir con las políticas o regulaciones, básicamente un desastre recovery guiado, automatizado, darle clic, o como me gusta decirle a mí, darle play, para que este desastre recovery o esta prueba de desastre recovery se ejecute en nuestro site de contingencia. Y finalmente la orquestación también posible en orden, por ejemplo, o prioridad, máquinas que deben partir después de otras, pruebas que se tienen que hacer en algún punto específico, todo eso básicamente va quedando planificado, o sea, realmente construyes tu plan de recuperación ante desastres en esta herramienta que se llama Disaster Recovery Orchestrator, y esto al final se va a ejecutar automáticamente, ya sea por una situación real, o esto te va a permitir realizar las pruebas las veces que tú estimes conveniente y necesario, basado, como les decía, en las regulaciones que ustedes puedan tener y las exigencias normativas que puedan tener. Por ejemplo, y si tienes los recursos y las capacidades para poder ejecutarlo en el site de contingencia, programarlo, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, como tú quieras. Básicamente esto puede salir automático. Bien, esto era como un repaso por quienes han participado con nosotros en los viernes anteriores, entonces, perdón, en los miércoles verdes. No quería profundizar tanto en esto, sino que ir de lleno a lo que nosotros queríamos transmitir en esta sesión de hoy. Bien, entonces, cuando hablamos de programación inteligente, acá se van a encontrar probablemente conceptos muy básicos, muy simples, que van a decir, oh, esto lo conozco, pero bueno, no está de más nunca mencionarlo. Por ejemplo, definir las ventanas de respaldo fuera de horario. Esto lo podemos hacer con el scheduling básico de BIM, definir la cantidad de veces que nosotros queremos hacer nuestros respaldos, el horario en que lo queremos hacer. Yo se lo voy a mostrar en una consola que tenemos preparada ahí. Que este respaldo, por ejemplo, se ejecute después de otro respaldo para asegurar, por ejemplo, el job chaining, la secuenciación de ejecución.
O la prioridad del respaldo, definir, por ejemplo, que independiente de las condiciones o de los horarios, yo defina prioridad o alta prioridad para un job o la ejecución de un trabajo de respaldo. Bien, después, con un foco, por ejemplo, en la eficiencia y la optimización o lograr hacer eficiencias en términos de espacio, agrupar máquinas o, por ejemplo, utilizar tags sobre las máquinas para que, en el fondo, cuando a una máquina dentro de una plataforma de virtualización se le asigne un tag específico, como yo he configurado mi job basado en tag, básicamente lo que va a ocurrir es que cada máquina que tenga ese tag se va a comenzar a respaldar. Si lo ven un poco desde la perspectiva operativa, esto es que yo no tengo que estar cada vez que doy de alta una máquina en mi sistema, la tenga que incorporar al job de respaldo, sino que simplemente al momento de crearla, le asigno el tag y básicamente cuando BIM vaya a hacer el respaldo al conectarse a esta plataforma de virtualización, lo que va a ver es que va a haber una máquina nueva que tiene el tag que le dijeron que tenía que respaldar y lo que va a hacer es incorporarle inmediatamente al job. Ahora, dentro de las cosas principales que podemos encontrar a la hora de agrupar máquinas, o ya sea por nombre de grupo específicamente, quizás, o decir, seleccionar varias máquinas para un trabajo de respaldo, o hacerlo a través de DAX, es que vamos a tener, por ejemplo, dentro de las buenas prácticas, varias máquinas del mismo tipo en un job. ¿Bien? ¿Qué dice BIM? Básicamente que si tú configuras o incluyes, no sé, 30 Windows Server dentro de un mismo job, lo que va a ocurrir es una eficiencia en términos de duplicación y la compresión de los datos de esas máquinas. Por lo tanto, eso va a implicar inmediatamente en una optimización de los espacios en nuestros repositorios. Por lo tanto, en la eventualidad y en la oportunidad que ustedes tengan de agrupar máquinas, háganlo, siempre y cuando no estén saltándose alguna vez practice de, por ejemplo, si es una máquina demasiado transaccional o una máquina de grandes dimensiones, no la agrupen con otras máquinas. ¿Por qué? Porque ahí podrían tener tiempos o demoras en esa máquina y obviamente no van a tener tantas eficiencias si tienen definido, por ejemplo, un SLA o una ventana de respaldo específica. Entonces, ahí lo que se sugiere, por ejemplo, es que se destinen proxies dedicados a los respaldos de estas máquinas que son de mayor tamaño o de mayor cantidad transaccional, versus proxies que estén dedicados a estos grupos o a estos respaldos o a estos jobs realizados como por tags, por ejemplo. Entonces, ventanas de respaldo, priorización de trabajos, secuenciación de trabajos, agrupación de máquinas, agrupación por tags o agrupación directa dentro del job de respaldo. Y obviamente que la consecuencia de agrupar máquinas es básicamente optimizar los tiempos de respaldo y obviamente las eficiencias de duplicación y compresión. Bien, yo les voy a ir a mostrar rápidamente parte de estas opciones de configuración para que tengan presente que las tenemos y en general esto no nos va a requerir mayores o menores tipos de licenciamiento. Bien, son funcionalidades que existen en BIM desde hace mucho tiempo y obviamente que la idea en estas sesiones que estamos realizando es reforzarla para que esto se pueda transmitir a los clientes en términos de la eficiencia y de gastar menos energía en hacer ciertas cosas. ¿Bien? Ok. Luego, cuando hablamos de automatización, y aquí voy a hablar un poco del producto de un Disaster Recovery Orchestrator, con Disaster Recovery Orchestrator, ya les mencionaba, nosotros podemos automatizar nuestros planes de recuperación. Lo primero que yo hago es, obviamente, tener el producto. En segundo lugar, tengo que generar mis planes de recuperación ante desastres. Y estos van a incorporar funcionalidades de qué máquinas incorporar en el plan, qué máquina va a arrancar primero, qué máquina va a arrancar segundo, si tengo que esperar algún tiempo entre el arranque de la primera, de la segunda, a la tercera, por decir ejemplos simples. Por ejemplo, si tengo un servidor de base de datos y tengo servidores de aplicaciones que dependen de esa base de datos, quizás yo tenga que poner el servidor de base de datos en primer lugar y obviamente esperar poner un delay dentro de la programación de mi disaster recovery de 10-15 minutos para asegurarme de, bueno, esto igual va a depender de la envergadura de la base de datos, pero pongámosle 10 minutos de ejemplo. Y obviamente que todos los servidores que dependen de esa base de datos vayan partiendo a los 10 minutos.
Bien, o inclusive si, no sé, tengo un Active Directory y tengo un clúster de SQL Server Always On, que depende, por ejemplo, de mis nombres, de mis registros DNS y todo esto, básicamente no puedo arrancar el servidor de SQL Server antes del directorio activo. Por lo tanto, vamos viendo cómo en el fondo, a través de las opciones de esta herramienta, nosotros podemos ir haciendo esta secuenciación del arranque de las máquinas y obviamente asegurando que nuestro plan se ejecute paso a paso y en el orden que nosotros necesitamos. Bien, entonces, esto también aplica para, por ejemplo, si yo mañana tengo un plan de disaster recovery, lo mismo que en el respaldo, y necesito que las máquinas con un tag específico dentro de un pool de servidores que van a realizar cosas. Básicamente yo les puedo asignar ese tag y al asignar ese tag también se pueden incluir inmediatamente en las políticas de replicación y en la política de disaster recovery. Bien, eso es básicamente, entonces, disaster recovery orchestrator y todo lo que yo mencionaba nos va a permitir hacer esto y obviamente que la reportería. Y recuerden que en la última versión librada, desde la versión 2 en adelante, ya podemos hacer el Recovery Orchestrator hacia Azure, por ejemplo. Y se vienen noticias también de otras integraciones que se van a lograr prontamente. Bien. Perdón, aquí hay una falla en la diapositiva, que quedó el texto anterior, eso pasa por copiar y pegar, así que como esto es normal, es tranquilo, cuando hablamos, me voy a basar en el título, ¿bien? Automatización de las pruebas de recuperación, básicamente aquí destacan Sure Backup y Sure Replica. Recuerden, yo desde Sure Backup lo que puedo hacer es activar esta funcionalidad para un respaldo en particular y lo que va a ocurrir siempre, más allá de que vamos a ir a leer, copiar los datos y hacer todo el proceso tradicional de respaldo de una máquina virtual, lo que va a ocurrir es que inmediatamente la transferencia de datos del respaldo ya la tenga en el repositorio, lo que va a hacer BIM con esta opción de prueba de recuperación Backup es levantar esta máquina virtual en un entorno que hayamos definido. Obviamente nosotros cuando hacemos un Sure Backup definimos espacio y host de virtualización o lo que sea donde vamos a hacer esta prueba. Porque, en primer lugar, vamos a comprobar que el respaldo como tal, o más allá que el respaldo como tal se haya hecho satisfactoriamente, lo que vamos a comprobar es la funcionalidad de la máquina que tenemos dentro de este job de Sure Backup. Esa máquina va a levantar, si está todo bien, va a levantar, se van a poder verificar el Herbit de la máquina virtual, si tenemos o queremos validar la conectividad de la máquina, e incluso, si nosotros queremos, podemos verificar, por ejemplo, puertos de un servicio que esté dentro de esa máquina y ya, ya dándole todavía mayor potencial, generar nuestros propios scripts para ir a verificar condiciones o situaciones o datos o lo que nosotros queramos dentro de nuestra máquina que está en esta condición de Churbaca. Bien, entonces, no se trata solo de hacer el respaldo y que me marque verificado o que me marque satisfactorio que mi respaldo está ok, sino que Sure Backup se va a encargar básicamente de asegurarse de que, además del respaldo, esa máquina que he respaldado es completamente funcional y los servicios dentro de esa máquina están respondiendo de acuerdo a lo que yo esperaba, obviamente que todo esto validado con las pruebas que yo diseñé. Bien, esto lo vamos a ver en profundidad en el siguiente miércoles, así que apúntense, si tienen la invitación para esta y estuvieron en la anterior, apúntense para el próximo miércoles, porque lo que nosotros vamos a ver, yo les voy a mencionar acá estas cosas, pero lo que nosotros vamos a ver en la próxima sesión van a ser más condiciones de respaldo sobre las nubes en particular, pero acá en este momento lo que yo voy a hablar es de cómo BIM Backup and Replication se integra con las funciones de tier. ¿Qué significa? Yo voy a poder generar respaldos en mi plataforma y además de eso voy a poder incorporar almacenamiento de objetos de alguna de estas nubes o otra que sea de su preferencia, pero lo que quiero notar o hacer notar específicamente es que podemos automatizar la ejecución de nuestros respaldos y que nuestros respaldos, por ejemplo, se puedan ir, que se puedan mover o se puedan copiar directamente a este almacenamiento sin nuestra intervención. Es decir, yo hago mi respaldo tradicionalmente y tengo una configuración tal que le va a decir
que una vez que este respaldo que ejecuto con una frecuencia específica termine, automáticamente se gatille, por ejemplo, una copia o el movimiento de este respaldo a un almacenamiento de objetos. Puede ser todos los días, puede ser bajo ciertas condiciones, puede ser en una programación específica. Lo que quiero destacar es que no van a tener que, más allá de la configuración inicial, no van a tener que intervenir para asegurarse o preocuparse de que sus respaldos se vayan a este repositorio exterior para tener una segunda copia o una tercera, como ustedes lo quieran ver. Recuerden que, y acá siempre cito, la regla 321 de BIM, donde en el mundo ideal nosotros deberíamos tener 3 copias de nuestros datos, al menos 2 de ellos deberían estar en repositorios o en lugares distintos, y uno de ellos debería estar fuera de nuestras instalaciones para poder cumplir con la regla 321. Bien, entonces, 3 copias del dato en 2 medios distintos, una de estas fuera de nuestras instalaciones, o con una brecha de aire que en el fondo asegure que ese respaldo no se va a poder acceder. También BIM le agregó 2 condiciones más, una de ellas con inmutabilidad, ¿sí? Y la última opción que es cero errores, cero malware, cero inconveniente. Y eso lo pueden hacer con Chur Backup, que era el punto anterior. Bien, entonces, y no olvidé decirles que quienes quieran o necesiten o tengan alguna duda, por favor, utilicen el apartado de preguntas y respuestas. Una vez que yo termine de mostrarles, ahí nos podemos dedicar unos minutos a responder las preguntas que necesiten. Bien, entonces me voy a ir a lo práctico, así lo teníamos planificado con el equipo, así que denme un segundo. Voy a conectar al servidor y lo voy a poner inmediatamente en pantalla. Bien, esto es una conexión remota que yo tengo hacia un laboratorio. Lo que van a ver acá, probablemente quienes estén familiarizados con BIM, no les va a ser ninguna novedad, pero vamos a ir repasando en lo posible la mayoría de las funciones que yo comenté. Bien, lo primero, voy a tomar cualquier job al azar y vamos a ir a ver las opciones de programación que eran las que mencionábamos en el primer punto que revisamos. Primero, obviamente que nuestros jobs van a tener la posibilidad de elegir una o múltiples máquinas virtuales, ya casi todo un poco parte de lo que también mencionaba, el agrupamiento de máquinas. Por ejemplo, esta es una máquina Linux, y si yo la agrupo con servidores Linux del mismo tipo, marca, modelo de sistema operativo, probablemente comience a lograr muchas eficiencias en términos del espacio que voy a utilizar. Bien, las configuraciones del almacenamiento, obviamente que yo tengo que tener definidos repositorios para almacenar mi respaldo. El procesamiento del Application Aware Processing, que esto aplica mucho para cuando BIM trabaja con la consistencia de aplicaciones, lo que les mencionaba yo de SQL Server, por ejemplo, en la recuperación granular, significa que previamente ese respaldo ha hecho una integración a este nivel, que va a significar que BIM, independiente de que el respaldo se ha hecho con agentes sobre un servidor físico o integrado con una plataforma de virtualización compatible, obviamente, va a poder saber qué aplicación tiene, va a poder conocer y va a poder garantizar la consistencia aplicativa y obviamente también la restauración granular de la información de esa máquina. Y vamos a lo que nos convoca, el scheduler. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros eficientemente podríamos, por ejemplo, hacer un respaldo todos los días a las 22, o solo los fines de semana, o solo los días específicos. Nosotros podemos elegir los días que queremos hacer estos respaldos. Entonces ahí va más de la perspectiva operativa, donde nosotros podemos, en acuerdo con nuestros clientes finales, definir y acordar el mejor horario para hacer esto. Y acá hablábamos de que, por ejemplo, utilizar horarios fuera de oficina para poder hacer uso más eficiente de los recursos que se tengan disponibles en la plataforma. Mensualmente, por ejemplo, un día específico, el primero, el segundo, el tercero, o el día X de la semana, pero nosotros vamos a poder definir cualquier tipo de programación. Periódicamente, cada X horas o cada X días,
minutos o continuamente, basado en alguna especificación de horario, cuándo lo voy a hacer, todo lo que corresponde. Bien, o de acá viene el job training, por ejemplo, cuando hablábamos de encadenar los trabajos de respaldo, que este respaldo que yo tengo se ejecute inmediatamente después de otro, de a lo mejor de mi interés o de relación. No sé, voy a hacer un ejemplo operativo cualquiera. Que yo tenga un respaldo programado, por ejemplo, dentro de mi aplicación, porque a lo mejor mi aplicación no es integrable con ningún eh, sistema de respaldo, hago que saque o hago un dump del dato al disco y obviamente después puedo ejecutar este respaldo. Entonces, si yo quiero, no sé, encadenarlo con otro servidor donde este dato va a dar, primero hago el respaldo del primer servidor y después me aseguro que una vez terminado este, ejecuto el segundo. Básicamente lo que necesito o lo que espero que ocurra es una secuencia de ejecuciones de respaldo y así asegurarme de que se van cumpliendo todas las condiciones operativas que yo definí. Bien, miren, hablábamos también en el primer slide de la prioridad de los respaldos. Yo puedo definir que este respaldo se haga con alta prioridad. Hay que saber que BIM tiene prioridades definidas de manera predeterminada. Y cuando yo defino una alta prioridad, este job pasa a ser inmediatamente prioridad sobre otros. Por lo tanto, en términos de la asignación de recursos, por ejemplo, voy a decirlo así de manera simple, competir con un trabajo de replicación o competir con otro trabajo de restauración. Si este job está catalogado como high priority, obviamente que este va a tener la prioridad de recursos. No significa que no puedas hacer los otros mientras este trabajo de high priority esté en curso. Pero sí significa que los recursos disponibles, tanto de cómputo como de almacenamiento, van a estar orientados a la ejecución de este que yo marqué. ¿Bien? Pero deben saber que existe esta opción porque les puede servir si en el fondo tienen que hacer alguna definición respecto a alguna condición de negocio que asegure que este respaldo sí o sí se haga en términos de ventanas de tiempo, de SLA, tal como, o asegurar algún estricto RPO como lo menciona aquí en el mismo mensaje. Bien, ok, entonces, hablamos de las opciones de programación de los respaldos y la agrupación de las máquinas virtuales. Déjenme, voy a chequear aquí cómo vamos en esto. Este editor lo mencionamos, no lo vamos a echar backup. Quiero mostrarles esta parte que me interesa por sobre todo y poder comentárselo. Nosotros tenemos, como les decía, la opción de hacer pure backup, que significa que yo voy a programar que, por ejemplo, un respaldo de una máquina que yo haya hecho, por ejemplo, este respaldo que se llama ACRTs, básicamente lo que puedo hacer es gestionar o gatillar el escaneo de ese respaldo. Es decir, una vez que se ejecute el respaldo, el Pure Backup lo que va a hacer es ir a verificar el contenido de esa máquina, levantar la máquina, escanearla con todas las herramientas que sean compatibles, por ejemplo, el software de antivirus, habilitar opciones de Incident API, avisar de que, por ejemplo, encontramos en este respaldo algún malware, notificaciones que son tradicionales, pero no está de más mencionarlas, o detectar encriptación. Por ejemplo, si a través de la indexación de los archivos que están dentro de la máquina virtual, verificar si los archivos han cambiado mucho o se han, ¿cómo le podría decir? La encriptación es evidente, pero por ejemplo hay tipos de ataques donde los archivos cambian de nombre, mucha cantidad de archivos que cambió de nombre, basado por ejemplo en temas de entropía. Bien, entonces van a poder habilitar una serie de opciones y antes que me olvide, todas estas opciones no tienen costo adicional, son funcionalidades, bien, dentro de lo que tú determines como implementación de un BIM Backup and Replication, ya sea desde la edición Foundation en adelante, vas a poder seleccionar y habilitar estas opciones, bien. En este caso, solo está habilitado el escaneo. Nosotros podríamos ir y, por ejemplo, revisar con reglas que ahora, recuerden, en términos de mecanismos de detección
con Jara Rules lo que nosotros vamos a poder definir es script para, ya con un patrón conocido, con alguna función conocida, con nombres de archivos, con nombres de variantes, lo que sea, ir a escanear directamente lo que queremos buscar, si es que tenemos o no dentro de nuestra máquina virtual o de nuestro respaldo esta condición. Bien, entonces podemos también checar la integridad y finalmente programar este trabajo también. Ahora, cuando yo linkeo este trabajo, pueden ser uno o más trabajos de respaldo que yo haya definido previamente, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a poder aplicar estos CPO a distintos trabajos. En este caso, el ejemplo, hay solo uno. Bien, vamos a darle cancela esto, con no modificar, o le finish. Bien, lo dejamos ahí. Ok. Otro de los temas que les mencioné en la última diapositiva tenía que ver con la copia de respaldos a almacenamiento de objetos. En este caso, yo he definido un servidor, un respaldo primero, fíjense, hay un servidor que se llama Debian, da lo mismo el nombre del servidor, pero para el ejemplo es importante. ¿Por qué? Porque este respaldo, una vez que se ejecute, inmediatamente va a ocurrir un backup copy job que tiene una configuración específica para, ya lo vamos a ver, ahí viene, ahí viene. Este respaldo va, obviamente la descripción se la dan a ustedes, pero es del tipo inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Cuando se ejecute un respaldo de BIM para una máquina en particular, lo que va a ocurrir es que este respaldo va a estar, por decirlo de alguna forma didáctica, escuchando lo que está ocurriendo, e inmediatamente se haya hecho este respaldo, haya finalizado insisto, el respaldo, va a generar una copia de esto a un almacenamiento de objetos. Por ejemplo, tiene definido el job que habíamos dicho, ese job se ejecuta on-prem. ¿Bien? Obviamente que yo puedo agregar más jobs o puedo excluir, si es que tengo un job con muchas máquinas, puedo excluir máquinas. Y el target, obviamente que para que estemos cumpliendo con lo que yo les mencionaba de la regla 3, 2, 1, podamos tener un respaldo fuera de nuestras instalaciones, elijo un repositorio que hoy previamente he configurado, que es de AWS del tipo S3 tradicional, y le digo que cada vez que ocurra un respaldo, de nuevo, de este objeto, inmediatamente se ejecute una copia de ese respaldo hacia el almacenamiento de objetos de AWS. La programación pasa a ser básicamente definir en los periodos. Por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? De lunes a viernes, cada vez que ocurra un respaldo en esta máquina, manda una copia hacia el S3 de AWS. O podría en el fondo definir que no, no sé, que en el fondo ocurra siempre como está puesto acá, ¿vale? Finalmente, cada vez que nosotros hacemos modificaciones o hacemos verificaciones o lo que sea de las propiedades de nuestros jobs de respaldo, lo que va a ocurrir es que va a haber un resumen de este tema. Bien. Entonces, vamos a ir recapitulando. Esta sesión va a ser bastante breve porque tenemos, la idea era hacerla bastante práctica y acá obviamente que me falta mi partner para ir conversando y a lo mejor haciendo preguntas. Si ustedes les quieren hacer, siéntanse con total libertad. Pero, ¿qué más les puedo mostrar? En términos de eficiencia, por ejemplo, al habilitar un respaldo con el Application Aware, lo que nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, es verificar y, por ejemplo, restaurar archivos dentro de la máquina. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, con los BIM Explorers. Yo no lo mencioné, pero esto también va de cara a la eficiencia de tiempos y puede ser muy obvio, pero lo tengo que mencionar. No necesitamos, por ejemplo, restaurar una máquina completa para poder obtener algún archivo dentro de ese servidor. Yo lo que acabo de hacer es habilitar, por ejemplo, la opción de restauración granular del sistema operativo. No entré a una aplicación en particular, pero lo que va a ocurrir es que BIM va a ejecutar un concepto que se denomina BIM Explorer. En algún momento aquí van a ver que va a desplegar una ventana adicional donde en el fondo vamos a poder hacer el browsing
de los archivos que están dentro de ese servidor. Démosle unos minutos, paciencia, porque esto está en un laboratorio que no necesariamente tiene tantos recursos. Aquí ya, si se fijan, abrió esta ventana. Y está arrancando la sesión, está verificando los datos para poder mostrarlos y después a partir de aquello nosotros poder elegir los archivos dentro de este servidor para poder restaurar. Ya viene, paciencia. Mientras tanto, les reitero, si tienen preguntas, vayan dejándolas en el apartado de preguntas. Yo apenas finalicemos esta parte, ya las podemos ir respondiendo. Si no, tampoco hay problema. Bueno, este es un servidor simple de prueba, tiene un disco C y obviamente que dentro de él hay una estructura de archivos que nosotros vamos a poder ver y obviamente que en cada caso nosotros vamos a poder, por ejemplo, hacer el restore con la opción de sobreescribir sobre el servidor original, saltarlo si es que existe el archivo, porque podría ser que necesito sobreescribir porque hay algún problema con los datos originales, pero otro problema podría ser que borrar los datos, por lo tanto, si me quiero asegurar si el dato está o no está, le puedo poner keep, o sea, ¿qué va a hacer? Si le doy restore, lo que va a ocurrir es que si el dato existe, lo va a saltar y si no, lo va a restaurar, ¿bien? O solamente los permisos, ¿bien? O también poder hacer otro tipo de opción, por ejemplo, restaurar sobre otro destino, otro target de opción. Bien, estas son estos que estamos viendo en este momento, se llama Beam Explorer y existen Explorer para SQL Server, existen Explorer para Active Directory, existen Explorer para PostgreSQL. Todos los productos que tienen la condición de Application Aware van a básicamente desplegar una opción de Explorer y se los muestro a continuación. Quería yo ir a esto. Si se fijan ustedes acá, de una manera bastante didáctica, tenemos Explorer para SAP HANA, Postgre, Oracle, MongoDB, Microsoft Teams, Microsoft SQL Server, OneDrive y Exchange, dependiendo de el producto que hayas respaldado originalmente. Bien, entonces, úsenlos, coméntenselos a los clientes finales, hablen con ellos, coméntenles las propiedades o la eficiencia que hay al tener que o al poder restaurar granularmente información. Así que, nada. Me quedan 5 minutos porque tengo que parar a las 11:50. No sé si hasta acá alguien tiene pregunta que quiera dejar en el chat. No sé si alguien tiene algún comentario que nos quiera regalar. Eh, pero básicamente cuando hablábamos de las opciones y eficiencia y asegurarnos de nuestras opciones de restauración y de respaldo de manera con baja energía, por decirlo de alguna forma, hablábamos de la adecuada programación, hablábamos de la adecuada automatización, y cuando hablamos de automatización no tiene por qué ser complejo, sino que, por ejemplo, hago un respaldo y automáticamente que me saque una copia hacia un repositorio de objetos o hacia un repositorio secundario, no necesariamente un repositorio de objetos. Bien, eso nos va a permitir, en el fondo, a partir de estas configuraciones, nosotros asegurarnos de que se está cumpliendo con las políticas que hemos definido. Bien, así que si no hay preguntas, nos quedamos un par de minutos. No me queda más que darle las gracias por esta asistencia y la participación, por habernos dedicado su tiempo a esta sesión. Así que tengan un excelente miércoles. Finalizar. Gracias, que estén bien.